acta de la sesión 180 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 182 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, mediante el cual informa el protocolo establecido por dicho organismo en razón de las filtraciones producidas en causas penales cuando son denunciadas y cómo se persiguen. Oficio reservado de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, mediante el cual remite detalle la dotación a noviembre del año 24 y la proyectada para 25, incluyendo la cantidad de funcionarios por escalafón y o categoría de contrato y la proyección del gasto anual asociado, según lo establecido en la glosa 2 de la Ley de Presupuesto de 2024. Oficio reservado 880 de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, informando la cantidad actualizada de alumnos por año en la Escuela de Investigaciones Policiales y de otros centros de formación de la institución, incluyendo los ingresos y retiros de la misma, según lo establecido en la glosa 2 de la citada Ley de Presupuesto. Oficio del Gabinete de la Contraloría General de la República, confirmando la asistencia de la señora Contralora General a la sesión de hoy, haciendo presente que por razones de agenda no le será posible viajar a la Ciudad del Paraíso, por lo que la exposición será de forma telemática. Correo electrónico del diputado don Henry Leal solicitando recabar el acuerdo de esta comisión para que se invite con urgencia a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública a fin de que se pronuncie dentro del ámbito de su competencia sobre la reciente compra del fondo El Nudo. Un email del diputado don Diego Chalper solicitando que la comisión oficie a los integrantes de la denominada Comisión para la Reforma de las Policías para saber qué se ha estado haciendo y envíen las actas y citaciones en las últimas reuniones y la hoja de ruta para el 2025. Un correo electrónico del presidente de FENAUS, señor Marcos Carter Bertolotto, solicitando ser invitado a la sesión de hoy, lunes 6 de enero, para participar en la discusión del proyecto de ley que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre e interregional de pasajeros. Manifiesta seguir siendo partícipe del estudio originado por la Comisión. Un correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional del Ministerio Público, excusando la participación del señor Ángel Valencia e informando que en representación del Ministerio Público asistirán el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo Val, la subdirectora de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas, señora Tania Gajardo Orellana, la subdirectora de Drogas, Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señora Lorena Rebolledo Latorre. Señora Presidenta, hemos recibido también un oficio 116 de la Subsecretaría del Interior, excusando la participación del Subsecretario del Interior a la sesión de hoy por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. Y finalmente, señora Presidenta, puedo dar cuenta de un oficio de la Ministra de Interior y Seguridad Pública, excusando su participación en la sesión de hoy por compromisos previamente agendados. Respecto a los justificativos que entorpecen la participación de diputados en esta sesión, el diputado don Jorge Alessandro Vergara está con salida del país con aviso, y la diputada señora Maite Orsini con licencia médica. Es todo cuanto puedo dar cuenta. Igual. El de acá, ese. Ahí está. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a los diputados. Muy feliz año. Que tengan buen año todos ustedes. Eso es bueno siempre, confiar en Dios, es lo más importante. Entonces, vamos a entrar en materia y esta sesión tiene por objeto tratar la situación detectada por la Contraloría General de la República en los servicios de salud encargados de recibir, veo que llegaron con mucho ánimo, acopiar y destruir droga incautada que da cuenta de graves vulneraciones legales y sanitarias. Para estos efectos, el señor secretario ya mencionó los invitados y me gustaría dar la palabra en primer término a la señora Contralora, que está de manera telemática. Ella ya explicó que hay ciertos nombres, digamos, de servicio que se sacaron de la presentación producto de que esto podría constituir un riesgo del crimen organizado de hacer una quitada de drogas. Entonces, en el fondo, por un tema de evitar, pero ella va a enviar este oficio de manera reservada, con todos los antecedentes, para que estén a la vista de los señores diputados. Señora Contralora, muy bienvenida de nuevo. Le otorgo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, por la invitación, que valora el trabajo de la Contraloría. En segundo lugar, muchísimas gracias a los parlamentarios y parlamentarias presentes. Un feliz año nuevo también para todos ustedes. Vamos a hacer una presentación bastante expedita que se refiere a los hallazgos que hemos tenido
en 8 fiscalizaciones ya terminadas y 2 fiscalizaciones que están en curso relativas a custodia y destrucción de drogas por los distintos servicios de salud del país. Quiero hacer presente en relación a esta materia que cuando inició la subrogancia de la suscrita en los últimos días del año 2023, se nos consultó por escrito por distintos medios de comunicación y personas también nos indicaron que les gustaría saber cuál es el énfasis que la Contraloría iba a tener en ese periodo y nosotros respondimos formalmente y lo publicamos en un comunicado de que el énfasis iba a estar en aquellas materias que fueran de especial interés para la ciudadanía, incluyendo los temas de seguridad ciudadana. Y por esa razón es porque además tenemos el mandato legal de fiscalizar todo el cumplimiento normativo de las instituciones, es que nosotros, entre otras líneas de auditoría, revisamos lo que tuviera que ver con quema de drogas, acopio y destrucción para verificar si las instituciones públicas involucradas estaban cumpliendo la normativa. Entonces, en ese marco es la presentación que vamos a exponer. Muy rápidamente, el marco normativo respecto de la custodia y la destrucción de la droga está en la ley 20.000, en el artículo 41, que alude en el inciso primero a las sustancias y especies a que se refieren los artículos que allí se señalan y las materias primas que sean empleadas en su elaboración, esto es, las sustancias precursoras de drogas. Ese artículo 41 señala que tienen que ser entregadas dentro de 24 horas siguientes al servicio de salud que corresponda. En el inciso segundo alude a que el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, puede ampliar este plazo en 48 horas. O sea, la ley establece un plazo muy acotado y una posibilidad muy precisa para ampliar este plazo, pero también sigue siendo acotada la ampliación. En el inciso tercero de este artículo 41 se alude a que estas sustancias, estupefacientes o psicotrópicas, y sus materias primas, y las que contengan gases o solventes inhalantes, así como sus contenedores, tienen que destruirse en un plazo de 15 días por el servicio de salud respectivo, una vez que separan la cantidad técnicamente suficiente para los análisis que luego tiene que hacer el Instituto de Salud Pública. En el artículo 42 alude a que los funcionarios que sean responsables de un retardo en esta materia, en el cumplimiento de sus obligaciones, pueden ser sancionados con una multa a beneficio fiscal de hasta el 5% de su remuneración imponible mensual por cada día de atraso, sin que se pueda acceder al total de dicha remuneración. Eso a modo de contexto, y también a modo de contexto que el artículo 43 de esta misma ley 20.000 señala que el Servicio de Salud debe remitir al Ministerio Público en el más breve plazo, señala la norma, y que no puede exceder de 30 días, un protocolo del análisis químico de las sustancias que le han sido entregadas. Y ahí hay una serie de otras particularidades de cuál es el procedimiento específico que se tiene que cumplir una vez que se ha autorizado la entrega al servicio de salud de la droga incautada por nuestras policías para que luego se proceda a su destrucción. Esa lámina que yo acabo de pasar muy rápidamente, y la pasé rápidamente ex profeso, tiene por objeto describir la lista total de las auditorías que nosotros hemos realizado. En las siguientes láminas yo les voy a aludir solo a un número de informes. Y en esa lámina específica, que luego se las voy a enviar de manera reservada, con más particularidades, van a tener en qué servicio de salud se daban cada uno de los hechos que voy a describir. Y voy a partir por esta fotografía, en circunstancias de que tenemos muchas más fotografías, pero otras fotografías daban cuenta del lugar específico en donde se detectaron los hallazgos, entonces las hemos eliminado de la presentación y mantuve solo esta, que es más bien neutra, pero que muestra la situación real de los servicios de salud, de qué manera están haciendo la custodia y el acopio de las drogas previo a su destrucción. Antes de ver cada uno de los hallazgos en cada uno de los servicios de salud que nosotros auditamos, indicándolos de manera genérica, les quiero comentar que en un servicio de salud en particular, yo comparecí personalmente con un equipo de fiscalizadores a revisar las condiciones en que se hacía la incautación, la custodia, perdón, y la quema de las drogas. Y entre otras cosas, detectamos primero que no tenían el horno para producir a la quema. El horno era facilitado por otra institución de carácter privado al servicio de salud para poder llevar adelante esta tarea. Las condiciones físicas y de custodia y de seguridad para poder hacer el traslado de las drogas son bastante precarias. Y desde ese punto de vista me parece que los hallazgos de las auditorías que nosotros hemos realizado
indican o hacen muy necesario que se tomen cartas en el asunto desde el punto de vista de la política pública para hacer mejoras en la materia. También en esa misma visita yo constaté personalmente que los funcionarios de los servicios de salud que realizan esta tarea dan lo mejor de sí, hacen el mejor esfuerzo por llevar adelante esta tarea, pero las condiciones físicas, los espacios, los lugares donde desarrollan esta labor son realmente insuficientes. Y parece ser, y es una evaluación que por supuesto no le corresponde a la Contraloría, sino a los poderes colegisladores, parece ser necesario evaluar si corresponde que el servicio de salud respectivo sea el que tiene esta labor a cargo u otra institución pública que tenga medidas de seguridad suficientes para acometer esta labor. Dicho eso, a modo de contexto y preámbulo, vamos a ver las observaciones que encontramos en las auditorías. En este informe 486 del 2024, que se trató de una auditoría al proceso de recepción, custodia y destrucción de drogas ilícitas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre en un servicio de salud en particular, detectamos como principales resultados que en el primer trimestre del 2024 la bodega de custodia de las sustancias ilícitas y la puerta de acceso exterior a dichas dependencias no tenían cámaras de seguridad. También se advirtió que el sistema de alarma contra intrusión contratada por una empresa en particular y que había sido instalado no estaba operativo. Algunas de estas cosas ya han sido corregidas y desde ese punto de vista para ese servicio de salud no estaría este riesgo. El asunto es que nosotros no hemos auditado a todos los servicios de salud, solo algunos, porque de acuerdo a nuestras horas humanas disponibles no tenemos capacidad para auditarlos a todos. Y entonces uno podría concluir que situaciones similares se podrían estar dando en otros servicios de salud. También detectamos que el proceso de carga y estiva de las sustancias ilícitas antes de la destrucción no cumplía con los protocolos de seguridad más básicos, porque se realizaba en la vía pública y en horarios de alta afluencia de personas. Esto podía generar desde una quitada de droga hasta interrupciones del proceso. En concreto, en un servicio de salud, nosotros lo que encontramos es que este servicio de salud no tenía estacionamiento, acceso para vehículos. Entonces, en concreto, esto lo conversé con el director con el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones en esa región. Él me comentaba que ellos tenían que bajar la droga en unos envases bastante precarios y luego ingresar al servicio de salud. En ese lapso podían ser realmente riesgos de una quitada de droga y esto era una cosa constante. Conversé en esa oportunidad también con el director regional de arquitectura para ver si era posible que les diseñaran algún acceso al servicio de salud y me comentó, y por eso lo hago presente a la honorable comisión, de que estaba en estudio una red nacional de laboratorios. Se estaba diseñando esta red nacional de laboratorios y los laboratorios son propiamente los que podrían tener a su cargo la quema de drogas. Entonces, a continuación yo le solicité si es posible que con las autoridades respectivas evaluaran si esa red de laboratorios en el diseño constructivo de cada una de las instalaciones para cada región pudiera considerar los accesos, las puertas blindadas y todos los elementos de seguridad para que los funcionarios se vean seguros y para que la droga sea destruida y también que cuenten con los hornos para poder hacer la quema. También detectamos en esta misma unidad que si bien la entidad contaba con un sistema de registro de la recepción de análisis y destrucción de los decomisos, este no controlaba el cumplimiento del plazo en que debía enviarse al Ministerio Público los protocolos de análisis y las actas de destrucción respectivas, ni tampoco el plazo máximo en que debían resguardarse las contramuestras legales, cuestión que es una exigencia para verificar que se trataba de droga, para verificar de qué tipo de droga se tratara, porque todo esto incide en la persecución penal. También detectamos allí que las actas de recepción que se generaban en este sistema no dejaban constancia de las diferencias entre el peso bruto determinado por la unidad policial que entrega el decomiso y aquel peso determinado luego por la unidad de drogas al momento de recibirlo. Y esto, es evidente, puede generar diferencias importantes, pérdida de droga y que no haya certeza de quién se va a hacer responsable de esa pérdida de droga o de esa sustracción. En quinto lugar, detectamos que los manuales de procedimiento de la unidad de droga tenían deficiencias de control y estaban desactualizados. Luego, incumplimiento en los plazos definidos por la Ley 20.000 para el envío de los protocolos al Ministerio Público, retardo bien significativo en la destrucción de los decomisos
y en la notificación al Ministerio Público de esta situación, también detectamos que el servicio vendió de manera directa precursores químicos con los cuales se elaboran drogas que se encontraban bajo su custodia desde el año 2022. Y esto, por supuesto, vulnera las normas que allí están indicadas, porque excede adicionalmente el ámbito de competencia de ese servicio de salud y por tal razón, entre otros elementos, se ordenó que se hiciera un sumario sobre tal materia. Asimismo, se observó que la causal que se estaba invocando para contratar por vía trato directo a un proveedor que hacía posteriormente la destrucción de las drogas no estaba debidamente fundamentada. Vamos a pasar al siguiente informe, 544 del 2024. En este informe se detectó que en 422 ocasiones el servicio de salud se demoró en la destrucción de la droga y los estupefacientes que había recepcionado, particularmente en la incineración de más de 11.000 kilos de sustancias que habían sido decomisadas. Esto se realizó, la quema de estos 11.000 kilos, fuera del plazo que establece la ley, con retrasos de hasta 45 días hábiles, lo cual no solo vulnera la ley 20.000, pone en riesgo a los funcionarios que están trabajando en el servicio de salud que pudieran ser riesgo de una quitada de droga, y también pone en riesgo, por otro lado, el hecho de que se pudieran sustraer durante esos 45 días tales drogas por funcionarios u otro personal, personal de aseo, personal que concurre al servicio de salud y hasta pacientes que circulan en esos lugares que pudieran proceder a la sustracción de estas sustancias. Este tema que uno señala como una situación de riesgo, en estricto rigor sí se da. Cuando la Contraloría anunció que iba a fiscalizar estas materias en términos generales, al día siguiente salió publicado en un diario de circulación nacional que se había ingresado a un servicio de salud para sustraer drogas. Y uno válidamente se pregunta si esa sustracción había acontecido con anterioridad o fue como consecuencia de que se avisó, que se dijo que se iban a fiscalizar estas materias y la droga ya había desaparecido. Entonces, este tema del retraso no es baladí, es importante y la ley lo establece para evitar los riesgos. También hay incumplimientos en el plazo para notificar al Ministerio Público acerca de la destrucción de las sustancias ilícitas. En 30 oficios reservados que estaban asociados a 467 actas de destrucción, el Servicio de Salud demoró hasta 21 días hábiles en informar acerca de la eliminación de los decomisos y por ende vulneró otro artículo de la ley 20.000. A su turno se detectó que la bóveda donde se custodiaban las muestras, las contramuestras y los saldos de sustancias ilícitas que estaban a la espera de ser destruidas no tenía el espacio suficiente para almacenarlas y había sustancias que estaban mantenidas fuera de ese lugar, en el suelo, en los pasillos, en las estanterías, en el lugar donde transitaba el resto del personal del servicio de salud y por ende podían ser sustraídos por alguna persona, por alguien del servicio de seguridad, por alguien del servicio de aseo, etcétera, o por alguna persona que concurría a dicho servicio de salud. También se detectaron deficiencias en la información que estaba relacionada con la destrucción de la droga decomisada al efectuar un cruce entre las planillas formato Excel, que se denominaban reporte de saldos destruidos 2023, con el reporte del año 2024, que estaba emitiendo el sistema de control de la ley 20.000. Esto comparado con las guías de retiro de decomiso, esto generaba una diferencia entre la cantidad de droga o estupefaciente destruido. Entonces, ahí también hay una dificultad bastante grave porque se detectaron diferencias de hasta 288.000 gramos sobrantes y 334.000 gramos faltantes. Luego, en otro servicio de salud, en el informe 409 de 2024, se detectó que en los oficios conductores que se enviaban por las distintas fuerzas de orden y seguridad y también por Gendarmería, que también hace incautación de drogas, no solo las policías, sino que también Gendarmería hace incautación, y respecto de estas drogas que estaban incautadas, se constató que el número único de evidencia tenía discordancia, los que fueron recepcionados por la unidad de decomiso con hasta 120 días de diferencia con la fecha de su incautación. Por ende, se superó con creces el plazo de 24 horas que se establece por la ley 20.000 para realizar ese trámite. El servicio también había remitido muestras para análisis al Instituto de Salud Pública con hasta 189 días de retraso posterior a la recepción de la droga
que, como sabemos, en este caso, para el envío al ISP no puede demorar más de 30 días. A su turno se detectó que las dependencias que ocupaban la unidad de decomiso no tenían instalaciones apropiadas para cumplir la labor que debía realizar el servicio de salud. Habían debilidades en el control de ingreso, inexistencia de una sala de espera, inexistencia de cámaras de seguridad, tampoco habían alarmas que estuvieran operativas para poder resguardar estos decomisos. También se detectó que el Servicio de Salud demoró hasta 384 días en informar a la Fiscalía, mediante el oficio respectivo de acta de destrucción de drogas, sobre la eliminación de estas sustancias, lo que vulnera, por supuesto, la norma que ya hemos descrito. Aquí me quiero detener un instante, señora presidenta, para mencionar de manera adicional que en esa visita que yo realicé personalmente con un equipo de fiscalizadores a uno de los servicios de salud, conversé con una de las personas que estaba a cargo de el proceso de custodia de dichas drogas previo al envío a la quema a los hornos que eran facilitados por una entidad privada, como lo describí. Y me señalaba esta persona que recién hace muy poco tiempo se le había habilitado una oficina específica para que ella pudiera trabajar, que no fuera la misma dependencia donde estaban las drogas. Eso quiere decir que esta funcionaria, antes de que se le habilitara esta oficina, estaba permanentemente expuesta a los solventes, al olor, a todo lo que significa la contaminación de estas sustancias. Esta persona estaba en riesgo de permanecer drogada permanentemente por esa situación. Entonces, estos hallazgos no solo tienen mucho que ver con la falta de control de los servicios de salud en la materia, sino que también en el efecto pernicioso que se produce para los funcionarios públicos que trabajan en realizar esta tarea. Enseguida, en este mismo informe 409, se detectó que las dependencias, como les decía, tenían muchas debilidades y por eso me quería referir. No solo es la falta de cámaras de seguridad o la inexistencia de una sala de espera, es que ni siquiera en algunos lugares está el lugar para que el funcionario pueda estar alejado de las drogas y no termine dañada su salud por tener que custodiarla. En otro informe, en el 572, entre los principales resultados, se detectó que el servicio no tenía un manual de procedimientos para el proceso de enajenación de las sustancias precursoras. Había discrepancias en 3 actas de recepción y también en 2 casos el servicio de salud superó el plazo para la destrucción de las sustancias ilícitas. Enseguida, en 682 casos, los días que transcurrieron entre incautación y entrega de las sustancias superaron hasta los 288 días de atraso, incumpliendo el plazo de 24 horas que describimos hace un momento. Y también se detectó que el Servicio de Salud realizaba directamente la destrucción de los precursores y sustancias esenciales, a pesar de que estos tienen que ser enajenados por la Dirección de Crédito Prendario, de acuerdo a la normativa. Adicionalmente, se detectó la falta de un registro que regulara los sistemas críticos de información y la inexistencia de un plan de contingencia institucional. Y el software de control farmacológico que poseía este servicio tenía dificultades de seguridad informática graves. Estas dificultades que están descritas allí, que se ven bastante simples, la verdad es que impiden el adecuado control y la pesquisa de quién utilizó estos sistemas y qué cuentas o información pudiera haber sido alterada. También en ese mismo servicio de salud se encontraban la posible utilización del software por funcionarios que ya no pertenecían a esa institución. Enseguida, en otro servicio de salud, en la unidad de decomisos, no tenía mecanismos de registro y control de la cantidad de droga que había sido destruida. Y habían debilidades que habían sido informadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que se relacionaban con la determinación de los puntos críticos y los planes de mejora para las dependencias de la unidad de decomisos. Se detectaron 8 actas de recepción donde no estaba ni la cantidad ni el peso de los contenedores o los empaques señaladas, y habían actas de destrucción de saldo emitidas por este servicio que no indicaban el peso total de las sustancias ilícitas que habían sido destruidas. Por ende, no hay cómo restar cuánto es lo que quedó para ver si hay sustracción de droga. También, en 3 casos, la entidad se demoró más de 165 días en informar a las fiscalías la eliminación de las sustancias, y en 7 oportunidades se informó a las fiscalías antes de que hubieran sido destruidos. Los decomisos se informó como que estaban destruidos. Se comprobó que en 11 casos el Servicio de Salud no efectuó la destrucción de la droga en plazo de 15 días
y que en 330 casos el plazo transcurrido entre la incautación efectuada por las policías y la entrega pasó entre los 8 y los 123 días de atraso. A su vez, el laboratorio para el análisis de cannabis, ubicado en las dependencias de la unidad de decomiso, no tenía la respectiva resolución sanitaria, y el software de registro de drogas no requería nombre de usuario ni contraseña del trabajador que estaba accediendo y que podía hacer alteración de la información, ni tampoco existía restricción de perfiles de acceso. Entonces, luego se revisó y se detectaron errores entre la fecha del acta de destrucción y las registradas en ese software. En otro servicio de salud, al 11 de marzo del 2024, que es la fecha de reporte que entregó la unidad de decomiso y que se confeccionó a raíz de un robo que ocurrió en esa dependencia, se detectaron 2.574 muestras de decomiso de los años 2020, 21 y 23, respecto de las cuales no se habían hecho los análisis químicos por parte del laboratorio de ese servicio de salud. Y en este robo, que ocurrió en su unidad de decomiso el día 23 de febrero de 2024, se sustrajeron 957 muestras que equivalían a 475 gramos de cannabis, que correspondían a años anteriores y que tampoco habían sido analizadas por dicho laboratorio. El riesgo de esta situación no solo tiene que ver con la sustracción de esa droga, sino que con las causas penales que derivan de esa comercialización o tráfico de estupefacientes, porque luego, si los tribunales piden información de esta droga, no hay información certera de cuántos son los gramos, cuáles son los que llegaron, a qué fecha corresponden, etc. Eso dificulta la persecución penal. Enseguida también se detectó que en ese robo se sustrajeron 35 contramuestras de las 50 actas de recepción que fueron revisadas. Esto, como les digo, podría afectar los procesos penales. Y también se constataron deficiencias en las instalaciones y en el equipamiento de seguridad de esta unidad de decomiso. No habían cámaras, muros de tabiquería, ausencia de puertas blindadas y otras situaciones que afectan el resguardo de los decomisos. También habían falencias en los extractores de aire. Eso puede dificultar la conservación de las muestras y, por supuesto, la salud del personal de esa institución. A su turno, la unidad de decomiso recibe evidencias solo de lunes a viernes, no opera los fines de semana ni los festivos, y esto impide que las policías o gendarmería den cumplimiento a la norma vigente de que deben entregar a los servicios de salud dentro de 24 horas las sustancias incautadas. Por su parte, los funcionarios policiales y de gendarmería entregaron droga incautada a la unidad sin que el personal de esa dependencia confeccionara de manera inmediata las actas de destrucción. En otro informe, en el informe 263, se detectaron 3 casos con inconsistencias en el muestreo de decomisos compuestos por más de una presentación de cannabis. Y en un caso en particular se incumplió el procedimiento de extracción de la muestra y contramuestra. Se vulneró el manual de procedimiento de la ley 20.000. A su turno, en 19 decomisos de droga, el Servicio de Salud no remitió a la Fiscalía del Ministerio Público los protocolos de análisis químico realizados a las muestras. Y si bien durante la investigación ese servicio envió 17 de estos, ello lo hizo de manera tardía. Habían 2 casos pendientes al momento de la fiscalización también. Y se contrataron 15 decomisos cuyos protocolos también habían sido remitidos fuera de plazo al Ministerio Público. Como hemos señalado ya en varias oportunidades, esto dificulta la persecución penal, complejiza la tarea luego del Ministerio Público para llegar a tiempo con las investigaciones ante los tribunales de justicia. También se detectaron deficiencias en las instalaciones y equipamiento de seguridad de la oficina de recepción y bodega de decomisos. No habían cámaras de seguridad, ni sistemas de detección de incendio, ni sistemas de alarma de intrusión, y estas situaciones afectan el resguardo de los decomisos y también la detección de los robos que pudieran suceder en el mismo lugar. Se detectaron diferencias de pesos entre lo anotado en los documentos de entrega de Carabineros y de la PDI respecto de las actas de recepción del servicio de salud respectivo. Y también, según la norma técnica 7 del Ministerio de Salud, la unidad de decomiso recibe evidencias solo de lunes a viernes y no opera los fines de semana ni festivos, y esto impide, como lo hemos dicho antes, a la policía y a gendarmería cumplir la norma legal de entregar estas drogas en 24 horas. También se detectó que la tarea de vigilancia de los funcionarios que asistían al proceso de destrucción de cannabis finalizaba cuando los paquetes de droga eran sumergidos
en la piscina del taller de impregnación. Y entonces no es posible distinguir alguna sustancia flotando relacionada con los decomisos. Entonces, estos servidores públicos en realidad no están presenciando el momento de la trituración o de la incineración en los hornos de estas sustancias. Esto se hace con posterioridad y esto vulnera la norma técnica 7 del MinSal. En otro servicio de salud se detectaron diferencias en los pesos de las actas de pesaje de droga confeccionadas por las unidades policiales y las actas de recepción de incautación. Se ordenó un sumario por parte de la Contraloría General. Los días 14 y 15 de mayo del 2024, la Contraloría Regional respectiva hizo un inventario de las sustancias que estaban custodiadas en su unidad de decomiso y se detectaron 98 casos que tenían diferencias entre lo registrado en la base de datos y el recuento físico realizado en el lugar. También se detectó que la oficina administrativa de la unidad de decomisos estaba ubicada en un lugar específico que se utilizaba como bodega. Y ahí, si bien habían cámaras dispuestas, estas enfocaban a las puertas de la oficina administrativa y no quedaba respaldo de las grabaciones. A su turno se detectó que la institución mantiene una planilla Excel para el registro de la recepción, análisis, custodia y destrucción de las drogas. Y como sabemos, porque lo hemos hecho presente por muchos años desde la Contraloría, las planillas Excel no permiten dejar constancia de las casillas eliminadas, ni la fecha, ni la persona que las eliminó. Podrían haber sido alteradas entonces porque no dan seguridad. Tampoco había un disco de almacenamiento externo, como un servidor o una nube, que permitiera tener el respaldo de los datos consignados en dicha planilla. Por su parte, el artículo 41 de la ley 20.000 establece que las drogas incautadas tienen que ser entregadas en 24 horas, como lo hemos señalado, y aquí se detectaron 3 casos de incautaciones que había realizado la PDI en que no se cumplió el plazo ni se acreditó una autorización para dicha ampliación. Respecto del plazo de la destrucción de las muestras y contramuestras, del plazo de 2 años desde su recepción, se constató que en 15 casos no fueron destruidas en dicho plazo y había muestras que habían sido recepcionadas en los primeros meses de 2022. También se detectó, respecto al plazo de 30 días que se establece para enviar al Ministerio Público el protocolo de análisis químico de las sustancias, que en 55 casos el resultado de estos análisis de la muestra de droga fue remitido con demoras entre 58 y 80 días hábiles. Eso es, señora presidenta y señores parlamentarios y parlamentarias, los hallazgos muy resumidos de las observaciones que se han detectado en 8 de las fiscalizaciones que ya fueron terminadas en algunos servicios de salud. Hay 2 fiscalizaciones que todavía están en curso y quedo atento a las preguntas que pudieran tener los señores parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contralora. Le voy a ofrecer inmediatamente la palabra a los parlamentarios, pero tengo que decirle que estoy en estado de shock. O sea, de verdad, yo me imaginé que esto podía ser complicado, pero nunca me imaginé el nivel de gravedad de esta situación. Lo encuentro horroroso. Ofrezco la palabra, no sé si algún diputado quiere decir algo después de esta tremenda masazo que hemos recibido. Sí, tal como les expliqué, en el fondo hay una presentación que es esta, donde están omitidos ciertos nombres, pero la señora Contralora va a enviar la presentación completa de manera reservada, por lo tanto van a tener acceso cada uno de ustedes de la forma como tenemos acceso a los oficios reservados, porque se han resguardado los nombres en esta presentación para los diputados que llegaron después, producto del riesgo que implica que de saberse el nombre donde están pasando estas cosas tan tremendas, fácilmente el crimen organizado podría organizar una quitada de droga en ese lugar con el consiguiente riesgo a los funcionarios que ahí trabajan. Así que ofrezco la palabra, diputado Longton. Gracias, presidenta. Agradecerle la exposición a la Contralora y el completo informe y la investigación, además, que realizó incluso fue presencialmente, por lo tanto eso se valora particularmente. Presidente, yo creo que esto es un desastre total, o sea, nada funciona. Y no solamente nada funciona, sino que además quienes están a cargo de esto no cumplen con sus obligaciones mínimas. Entendiendo que en muchos lugares las condiciones no están, pero lo que me sorprende es que esto no haya sido advertido, corregido, reparado, o sea, que nadie haya hecho eco de la gravedad de la situación.
Estamos hablando de droga que se le quita el narcotráfico y que finalmente puede volver a las manos de los mismos narcotraficantes con incluso diferencia en el pesaje y otras cosas más que pueden involucrar delitos en que eventualmente pueden estar involucrados funcionarios. Entonces, con la gravedad de la situación, a mí me sorprende, no el informe probablemente tal, que me parece que es la labor de la Contraloría y lo está haciendo muy bien, sino que esto por parte del Ministerio de Salud no haya sido advertido previamente. Si esto no está pasando en un solo servicio de salud, está pasando en varios. Entonces yo no me voy a referir particularmente a cada uno de los ítems porque son eternos, pero pareciera ser que no, de la A a la Z no funciona absolutamente nada. Nada. Entonces, la primera pregunta es a la Contralora respecto si es que los antecedentes están a disposición del Ministerio Público. Me imagino que sí, considerando que hay muchos antecedentes que, como decía, pueden estar involucrados personas dentro o fuera de los recintos de servicio de salud, incluso quienes tienen la tarea de poder enviar la droga a los distintos lugares. En segundo lugar, Presidenta, es la fiscalización que también tiene que hacerse respecto a las instituciones policiales, en atención a las objeciones que hizo la Contralora en atención a la demora en el envío, las diferencias de pesaje, que creo que es importante resaltarlo. Lo otro tiene que ver con los sumarios administrativos, la responsabilidad administrativa respecto a los plazos que determinó la Contraloría que debían estos realizarse y las reestructuraciones o modificaciones estructurales que tienen que hacerse en los distintos servicios de salud para efectos de que efectivamente el acopio de las drogas se realice de buena manera. Hay un plazo determinado, va a haber un seguimiento con respecto de eso, y yo creo que las otras preguntas tienen que ir más que nada por este lado, al subsecretario de Redes, que aprovecho de saludarlo, y también al Ministerio Público, pero solamente, Presidenta, valorar el informe de la Contraloría, porque la verdad es que esto es un desastre total. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Leal. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo creo que lo que se ha relatado acá por la señora Contralora lo encuentro de la máxima gravedad. Y no es una palabra que usamos antojadizamente, porque aquí resulta que hay trabajo previo de las policías, del Ministerio Público, a veces trabajo investigativo de años que termina en una incautación y que llega al servicio de salud y la droga no es quemada en los plazos legales. Entonces uno ve que que salud hace agua por todos lados. Esto no solamente ya son las listas de espera, las redes hospitalarias, ahora nos enteramos además que nos están quemando la droga. ¿Ya? Que no hay cámaras Hay cámaras, pero solamente enfocan a la puerta, no enfocan donde está la droga. O sea, aquí alguien entra, saca un poco de droga, se la lleva y nadie ve nada. De eso estamos hablando. Por lo tanto, hay un incumplimiento gravísimo. Yo espero que esto, y mi pregunta a la señora Contralora es que si esto ya está en el Ministerio Público y si hay sumarios ya en curso. O sea, y también me gustaría pues pedir un oficio a la ministra si hay personas ya a esta altura destituidas de su cargo o están haciendo los famosos sumarios que duran 2 años y terminan con una multa, pasan los gobiernos y nadie asume ninguna responsabilidad política ni administrativa. Entonces, Presidenta, encuentro gravísimo preguntarle a la señora Contralora si efectivamente se hizo la denuncia al Ministerio Público y también pedir, Presidenta, un oficio a la ministra desde la comisión, si lo estima bien usted, para que informe qué medidas ha tomado ella al respecto y cuántas personas han sido desvinculadas de sus cargos a la fecha. Gracias, diputado Leal. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra? A mí me gustaría agregar un par de preguntas, señora Contralora. A suma alzada, yo sé que todavía no han terminado las fiscalizaciones, pero los casos que usted menciona son en distintos servicios de salud. Hay algunos en los cuales se repiten muchas cosas, otros que a lo mejor hay, pero en total, si quisiéramos hablar en porcentaje y tomáramos como un 100% la totalidad de los servicios de salud, ¿en qué porcentaje de los servicios de salud se ha detectado este tipo de falencias? Esa es la primera pregunta. En la segunda pregunta para usted, no sé si es directamente para usted, pero igual se la voy a hacer. ¿Considera usted que exista alguna institución hoy mejor preparada para llevar a cabo esta función en cuanto a instalaciones, en cuanto a capacidad de tener los hornos, en fin, a la capacidad de hacer esta pega? En tercer lugar, me llama la atención que
hay plazos acá tremendamente largos que no se han cumplido, que no se cumplen de manera habitual, pero también me llama la atención que Fiscalía, que es la que debe recibir estos informes, tampoco haya gritado. Es decir, que la Fiscalía no haya dicho, que perdón, me está debiendo el informe, porque también hay plazo, el plazo lo tiene que cumplir el que emite el informe, pero el que espera el informe también sabe que hay un plazo corriendo. Entonces, no sé si esa parte también la vieron ustedes en Contraloría, si una Contralora, y si no, dejo desde ya planteada esa pregunta para el Ministerio Público. Eso básicamente le pediría que responda, señora Contralora, a las preguntas del... quiere complementar el diputado Longton. Sí, Diputado Longton. Presidenta, quisiera saber si es que a la Contralora tuvo algún documento en que funcionarios advertían de esta situación a sus superiores, al director del Servicio de Salud, a la al subsecretario o a la ministra. Es decir, que ellos señalaban expresamente que no estaban las condiciones para efectos de poder tener de buena manera los acabios de la droga. Eso. Gracias, diputado Longton. Señora Contralora. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para atender las consultas en primer lugar del diputado señor Longton, de si estos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público. Efectivamente, cada una de las Contralorías regionales que llevó adelante estos procesos, tanto en regiones como en el nivel central, han remitido al Ministerio Público los hallazgos que se han detectado en estas fiscalizaciones. Enseguida, respecto de la consulta de qué pasa con la investigación en las policías, como contexto, nosotros tenemos solo 500 fiscalizadores para fiscalizar todo el aparato público chileno, toda la administración del Estado. Entonces seleccionamos muy cuidadosamente qué es lo que vamos a fiscalizar cada año y además tenemos que hacer las fiscalizaciones que nos solicita el Congreso Nacional y también la ciudadanía por la vía de las denuncias. Entonces, en este año que acaba de transcurrir, el 2024, nosotros no tuvimos la oportunidad en ese momento de terminar auditorías respecto de policías, pero sí iniciamos fiscalizaciones. Y hay otras que están actualmente en curso y espero poder a la brevedad traer los resultados de aquellas. Lo que sí fiscalizamos en temas relacionados con seguridad pública a propósito de esta comisión, fiscalizamos lo que era entrega de permiso de porte y tenencia de armas y sus resultados fueron informados oportunamente en la Dirección de Movilización Nacional y la autoridad fiscalizadora, la labor que Carabineros estaba realizando. En años anteriores también se han hecho algunas revisiones específicas respecto de la labor de la PDI. Podemos remitir los informes de todos esos hallazgos a la comisión por oficio como corresponde. Y en relación a la tercera pregunta del diputado señor Longton, por su intermedio, señora Presidenta, respecto de los sumarios en curso, son sumarios que comenzaron hace poco porque algunas de estas auditorías terminaron hace un mes y medio, están recién. Nosotros terminamos la auditoría en algunas regiones hace más meses, en otras los terminamos hace menos meses, hace poquito, porque eran metas de fin de año. Y lo importante para nosotros era que durante el mismo 2024 pudiéramos terminar la mayor cantidad de esas fiscalizaciones para tener una panorámica para entregar a la autoridad administrativa a efectos de que pudiera hacer las correcciones y mejoras. Entonces, esos son sumarios que están comenzando. Y respecto de si los funcionarios han hecho presente esto a las autoridades o no, yo he conversado con las autoridades respecto de estos temas y han hecho ajustes y solicitudes de mejoras presupuestarias para poder hacer mejoras. Pero tal como lo señalaba al comienzo, a modo de preámbulo y sin querer en ningún caso invadir las atribuciones de los órganos colegisladores, parece ser razonable que se examine la política pública en general en el sentido de ver cuál es la institución que debiera tener naturalmente estas atribuciones. Sinceramente, que las tengan los servicios de salud es una dificultad mayor. Parece más razonable que fuera propio de la autoridad sanitaria. También pudiera ser una labor que desarrolla el Instituto de Salud Pública o esta Red Nacional de Laboratorios que estaba en proceso de construcción y para la cual se habían conseguido los recursos por los distintos gobiernos. Quiero también hacer presente que estas observaciones son situaciones que si bien nosotros este año las fiscalizamos de manera masiva en 10 servicios de salud de los 29, lo cierto es que en auditorías esporádicas más acotadas que la Contraloría tiene en años anteriores, estas situaciones ya se habían ido observando en distintos gobiernos. Entonces, esta es una situación que se tiene que abordar de manera global como política pública para mejorar la situación de nuestro país.
Eh, Enseguida, en relación a las consultas que hizo el diputado señor Leal, por su intermedio, señora presidenta, consultó si esto ya estaba en el poder del Ministerio Público y efectivamente es así, lo hemos informado. También si hay personas desvinculadas se nos consultó y lo cierto es que para eso se requiere en primer lugar que tengamos los sumarios administrativos terminados y están en curso. Pero ignoro porque pudiera suceder que la autoridad administrativa haya tomado medidas sobre ese punto y eso podríamos requerirlo por oficio para tener esa información y remitírsela a la comisión. La señora presidenta también consultó en qué porcentaje esto se ha detectado. Podemos elaborar esa estadística para las auditorías que hicimos, pero los hallazgos se refieren a 8 de los 10 servicios de salud auditados de un universo de 29 servicios de salud del país. Pero sí podemos, para cada una de las observaciones, elaborar una estadística para ver en cuántos está presente cada tipo de hallazgo. Y en tercer lugar, en segundo lugar, la señora presidenta nos preguntó qué institución estaría mejor preparada, cuáles tienen hornos. Mire, la verdad es que detectamos que son muy pocos los servicios de salud que cuentan con esta instalación. Pido excusa por lo coloquial de la forma en que lo voy a explicar, pero yo conversé con los funcionarios para saber bien de qué se trataba estos hallazgos. Hay lugares donde existe el horno, pero el horno no está diseñado para quema de droga. Y el día que se produce la quema de droga, los funcionarios del servicio tienen que salir de sus dependencias y no trabajar ese día o ir a otro lugar porque si no se drogan todos, porque las emanaciones que se producen al momento de la quema son muy terribles. Y esto es años que lleva sucediendo, no es una situación de este último año. Entonces, no se trata solo de existir los hornos, de contar con la seguridad para producir la recepción, la custodia, la quema, contar con las plataformas y los software para informar adecuadamente al Ministerio Público, interoperar entre las bases de las instituciones públicas, las bases y los software, para que la información se cuente con la información oportunamente y sobre todo desde el punto de vista de la persecución penal, para los efectos de que una vez que las policías y gendarmería han hecho el tremendo esfuerzo de incautar estas drogas con el riesgo personal que eso significa, luego se produzca efectivamente la destrucción y la entrega de información oportuna al Ministerio Público para a su vez que las causas penales tengan éxito. Entonces es un conjunto de etapas que tendrían que mejorar desde el punto de vista de la política pública, más allá de determinar cuál institución solo pudiera tener uno de los implementos. Solo puedo decir desde ya que en esas dos regiones, que en una de esas yo visité específicamente el proceso completo hasta ver la quema de droga y en otra la visualización de dónde se producía la entrega en el servicio de salud. Y el servicio de salud es una casa con reja que no tiene entrada de auto. Es una situación de quizás de la pobreza de nuestro país. El asunto es que en esas condiciones, además el prefecto inspector me lo comentaba, nosotros, decía la PDI, tenemos tan poco personal para poder traer la droga que no puede venir un contingente suficiente a entregarla. Entonces va poquitas personas y entran en una situación de riesgo. ¿Me explico? Por eso lo conversé con el director regional de arquitectura para ver de qué manera pueden abordar esto. Lo que más me interesa hacer presente, señora presidenta, pido excusas por estos segundos que me he tomado, es que se requiere un esfuerzo mancomunado entre distintas instituciones y miradas políticas para poder llegar a un buen resultado para que Chile tenga éxito en esta materia. Respecto de si el Ministerio Público reportó o no, hay oficios del Ministerio Público en algunos casos donde se hace presente el retardo y también de jueces del Poder Judicial que han hecho presente los retardos. No tengo la cantidad exacta, pero yo en algunas de las fiscalizaciones vi documentos de ese tipo. Quedo atenta por si tienen más preguntas, señora presidenta. Muchísimas gracias de nuevo, señora Contralora. La verdad es que, como le vuelvo a decir, o sea, yo creo que nosotros hemos estado, los que escuchamos su presentación, quedamos como un poquito en estado de shock, porque la verdad es que esta información da para mucho, para demasiado. Le voy a pedir entonces al señor subsecretario de redes asistenciales, don Osvaldo Salgado, que me imagino, no sé si usted trae alguna presentación también. Ok, ¿la tiene conectada? Perfecto. Entonces,
le doy la palabra para que pueda hacer su presentación, don Osvaldo, y ojalá esa presentación nos ayude a aclarar algunas de las millones de dudas que quedaron. Sí, muy buenas tardes, señora presidenta, y a todos los asistentes. Bueno, después de esta contundente masazo que hemos recibido todos, nosotros tenemos una presentación que lo mira desde una perspectiva y que efectivamente da cuenta de un problema que es de larga data en el sistema, digamos, ¿no? En el país. En realidad, desde la creación de los servicios, está esta función, pero cuando ocurrió la reforma de los servicios, se le mantuvo esto a los servicios de salud y no a otra autoridad que tendría mucho más propiedad de hacerlo. Por lo tanto, esto es un tema que se arrastra desde muchos años, pero bueno, es una realidad que nos duele. Lo que yo voy a presentar ya fue presentado de manera mucho más detallada por la señora Contralora. En primer lugar, quiero ver cuáles son los antecedentes. Y el principal antecedente, a mi juicio, la siguiente, por favor. Es que hay en los últimos años lo que hemos visto respecto a la droga es que hay un incremento brutal. Vamos a mostrar una gráfica más adelante. Y esto tiene que ver, en parte, por supuesto, con iniciativas del gobierno y de la policía y de la fiscalía para enfrentar este problema que ha hecho que el decomiso de drogas se ha incrementado de manera muy importante, como lo mostramos la siguiente, por favor, como se muestra en esta gráfica. Ahí lo que se ve desde el 2016 en drogas, el cannabis es la que muestra un incremento desde el 2020 que supera con creces, digamos, todas las capacidades que pueden haber estado instaladas anteriormente. Este es un fenómeno que ocurre desde mucho tiempo, pero que se logró equilibrar dentro de la precariedad. Yo fui director de servicio y por lo tanto me tocó ver este problema, pero era un tema menor. A partir del 2020, como vemos ahí en relación al cannabis, el problema es otro problema, es de distinta magnitud, supera cualquier capacidad que pueda tener un servicio de salud, como es evidente. Los otros son drogas como la cocaína o qué sé yo. Nosotros hicimos una evaluación en todos los servicios de salud. Hicimos un diagnóstico también en diciembre del 2023 y encontramos problemas, obviamente, cosas que ya se han mencionado, en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, en los temas de seguridad, en el tema de almacenamiento y traslado y en el financiamiento que respalde todo esto. En la infraestructura ya la señora Contralora mostró las características y las condiciones en que muchos servicios están. Tenemos recursos humanos que en la mayor parte de los servicios no trabaja, no tenemos respaldo de funcionarios o turnos para trabajar los fines de semana o festivos, y hay una sobrecarga laboral en los últimos tiempos enorme, porque como también se mencionó, la Gendarmería también lleva los servicios, y en el caso de Gendarmería son decomisos muy fragmentados, pero que hay que hacer el proceso igual, de manera que para la gente el trabajo es el mismo. Por supuesto tenemos dificultades en el traslado, si bien contamos con el respaldo de Carabineros en todos los traslados, tenemos insuficiencias, y ya se mencionó todo lo que significa el traslado que tiene que ser, y el decomiso mismo, la destrucción que tiene que ser en lugares que no siempre son los más adecuados. En muchos hospitales se sigue quemando en las calderas de los hospitales, en los hornos de los hospitales, lo cual obviamente no es pertinente. La siguiente, por favor. En nuestra evaluación hay unidades de decomiso en todos los servicios de salud, y en todos los servicios de salud hay solo 88 personas que están encargadas de esto. O sea, un promedio de 3 más o menos, ¿no? Que tienen que ingresar, tienen que participar en el decomiso, tienen que participar en el traslado, tienen que hacer los informes, tienen que hacer las actas, etcétera. La siguiente. Hicimos un seguimiento en los planes de mejora, hemos revisado ya 29 servicios de salud y varios de los procesos que hemos encontrado están en ejecución,
como por ejemplo la actualización de los convenios, los elementos de protección personal, la, la mejor organización de los traslados, lo que se mencionó también acá, los sistemas de información para la recogida, el acta y otras, y así una serie de otras condiciones como mejorar las condiciones de seguridad locales, el ambiente, se han hecho climatizaciones, se ha ido mejorando planta física, pero con recursos propios, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el marco normativo que también se mencionó? Pero me interesa, ya mencioné que los servicios de salud tienen esto ya desde la ley 19.3 del 95 y con sus mejoras posteriores. Hay una norma general que es la 7 que hay que actualizarla, si bien se modificó el 2020, el 2002, y ahí están el trayecto legislativo y normativo que da cuenta de lo que tenemos hoy día. La siguiente. La ley ya lo mencionó la señora Contralora, no lo voy a repetir, cuáles son las obligaciones y los tiempos. Adelante, por favor. Y la norma que establece que los servicios tienen que entregar la droga que no sea cannabis al ISP para su análisis, y eso se reiteró en el febrero del 2021. La siguiente. Este es el proceso. Cuando hay un operativo, se recepciona por parte de estos funcionarios que mencioné, tienen un plazo que ya se mencionó, que cuando es fin de semana se tiene que solicitar una ampliación hasta 48 horas, se hace un almacenamiento provisorio de la droga, se toma la muestra y se guarda la contramuestra hasta 2 años máximo, se envía el análisis de la muestra, como se mencionó, hasta 30 días y se informa a la Fiscalía. Aquí en el informe, como ustedes saben, como vimos anteriormente, en una cantidad, un tipo de drogas se va al ISP. Y por lo tanto también ahí hay una demora y en muchas ocasiones el ISP informa directamente a la Fiscalía, no a través de los servicios de salud. Y finalmente se produce la destrucción con un plazo máximo de 15 días y que tiene que estar ese traslado, el traslado y la destrucción tiene que ser autorizado por la Fiscalía. La siguiente. ¿Cuáles son algunas de las medidas que hemos puesto en marcha o que están en marcha? Ya mencioné este plan de mejora que se solicitó a todos los servicios de salud. Se estableció una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior desde el 2023. Se han establecido reuniones periódicas también en la PDI de 2023. Se está actualizando, ahí tenemos una mesa de trabajo para actualizar la norma técnica 7 y se envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando recursos para este tema, porque entendemos que esto no debe estar en el presupuesto de salud. Esa solicitud de recursos, en parte, como mencionamos, puede ser asumido y está siendo asumido por el Ministerio del Interior. Estamos definiendo también los estándares de infraestructura, equipamiento y recursos humanos para estas unidades de decomiso, mientras no se resuelva el problema de manera, como ya se mencionó, general y de otra forma. Y hemos capacitado también a nuestros funcionarios en estas unidades de decomiso y las de apoyo. La siguiente. Respecto a las auditorías, ya se mencionó la siguiente. Básicamente son 7 servicios de salud, no los voy a mencionar, uno en seguimiento y otro en proceso. La siguiente. Básicamente son los hallazgos que uno los podría agrupar en diferencias de peso entre el decomiso y la destrucción, problemas de registro en las actas, incumplimiento de los plazos, falta de seguridad en las dependencias, dificultad en los contratos asociados a decomiso. En un par de servicios se hizo un trato directo y eso no es correcto y ya se corrigió. Lo del equipamiento y los elementos de protección personal y los manuales que también están en actualización. La siguiente. Aquí una panorámica de los servicios a propósito de lo que se preguntó. Estos son 8 auditorías que hizo la Contraloría, entre las cuales las 2 primeras está presente en todos, es decir, hay deficiencias en las instalaciones y hay incumplimiento en los plazos. En casi todas hay diferencias en el peso, no en todos. Menos frecuente es que la contramuestra hay un problema en que no se ajusta a la normativa. Lo mismo en el sistema informático, es decir, hay algunos servicios que sí lo tienen funcionando de manera correcta. Lo mismo que las actas, que también están de manera correcta en algunos servicios. La calibración y el pesaje está también en algunos servicios. La siguiente. Y hay observaciones que afortunadamente son
parciales, no en todos los servicios de salud, como estaba mencionado allí. La siguiente. Algunos hallazgos específicos que también lo mencionó, yo no pongo los nombres de los servicios, y aquí llama la atención el tema de ese servicio de salud que finalmente vendió estos acelerantes. En realidad eran 9 toneladas de un producto que era inflamable, altamente inflamable. Se solicitó al organismo público que le corresponde autorizar lo que se hace o venderlo, y la verdad no tuvo respuesta, y frente a el riesgo, el servicio tomó la decisión de deshacerse de eso. Un error, por cierto, pero no es una cuestión así que vamos y hagamos esta medida, digamos, ¿no? Una observación respecto a los pesos. Nosotros tenemos las balanzas equilibradas con masa patrón, que se llama, que uno pone eso y pesa 1 kilo, bueno, y la balanza se equilibra de acuerdo a eso. Nuestras balanzas en general están equilibradas. Y hay una dificultad técnica entre las balanzas de las personas que nos traen, de la organización que nos traen, y lo que se pesa. Esa es la diferencia que se produce, ¿no? Probablemente uno no podría asegurar, es una diferencia menor. Ya mencionó 288 gramos, ¿ya? O sea, son como 2 kilos, 3 kilos, ¿no? 1000 gramos, pero son 3 kilos, dentro del volumen gigantesco de lo que estamos hablando, ¿no? Hay diferencias, pero las diferencias, a nuestro juicio, no pudieran ser menores. La siguiente. Bueno, hay un servicio que efectivamente no ha cobrado las multas al o los funcionarios que han retrasado el envío de la droga, ¿no? Bueno, hay que insistir en que ocurra eso, pero la verdad es que si uno lo analiza, si bien está establecido en la ley, probablemente no es exclusiva responsabilidad de un funcionario el decomiso y finalmente la destrucción ocurra. Pero bueno, la ley está establecida ahí. La siguiente. Hemos tomado las medidas que la Contraloría nos ha establecido como plazo, 60 días que están en marcha. Ninguno de los servicios todavía no incumple ese plazo. Desde el punto de vista de la red de nuestros ministerios, nuestra secretaría, estamos ya en fase final de la actualización de la norma. Se nos pide oficiar sobre solicitud de recursos. Nosotros hicimos un oficio a la DIPRES el año pasado que no fue aprobado. Hemos capacitado, como ya mencioné, con participación de jurídica, auditoría, a nuestros funcionarios. Estamos actualizando las normas. El listado yo creo ya lo mencioné. La siguiente. Dentro de los avances que podemos decir, bueno, los sumarios están instruidos, los convenios que están con problemas están actualizados, se han instruido las normativas y la necesidad de cumplir con esa normativa a todos los servicios del país. Hemos actualizado los protocolos locales de cada servicio. Estamos elaborando los estándares de infraestructura y equipamiento en caso que tengamos recursos para poder invertir en eso. Hemos solicitado a la Secretaría de Salud Pública, a quien le corresponde, orientaciones de cómo se debe destruir la droga, pero sobre todo los precursores. No existe una normativa hoy día que diga cómo se debe hacer ese proceso. La siguiente. Dentro del plan de acción con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Interior estamos trabajando en mesas de seguridad, por otros temas, el tema de decomiso y también el tema de funerales. Digo, en esa mesa estamos conversando este tema. Hemos establecido un plan con medidas de corto, mediano y largo plazo. Hemos revisado y la necesidad de revisar los normativos, las brechas entre infraestructura y equipamiento, las capacitaciones que ya mencioné y la mejoría de los procesos. La siguiente. Algunas de las medidas de corto plazo es imprescindible una coordinación intersectorial. Este no es un tema solo de salud, ni solo un tema de las policías tampoco. Aquí hay otros actores que necesariamente tienen que participar. Nos parece que es importante salir con esa claridad. Hemos hecho visitas a terrenos también. Aquí tenemos personas que están encargadas de eso para verificar la implementación de las medidas que se han acordado. Y hemos hecho seguimiento a la implementación
y las respuestas derivadas de las auditorías que ya conocimos. A mediano plazo está la actualización de la norma, las orientaciones respecto a la eliminación que ya mencioné, y por cierto, a largo plazo, a nosotros nos parece que hay que hacer una modificación de la ley 20.000, como ya se ha mencionado. Nosotros creemos que servicio de salud no tiene que ver con esto. Y probablemente cuando uno mira toda la necesidad de un servicio de salud, a la hora de poner más recursos, probablemente la decisión es no poner más recursos acá, incumpliendo la ley, evidentemente. Bueno, yo lo que mencioné es que el Ministerio del Interior no puede financiar desarrollo de infraestructura en otro servicio, como el caso de los servicios de salud, pero sí puede adquirir una serie de elementos que están en proceso, como tener carros blindados, y esto está focalizado a los 5 servicios de salud del norte, que son los que tienen el mayor problema. Un gabinete de bioseguridad para el manejo de las muestras, la campana de extracción de gases, esto del patrón de medida, y la compra de hornos móviles para incinerar la droga en servicios que no están en condiciones de tenerlo hoy día. La siguiente. Como conclusión, evidentemente tenemos medidas de seguridad que están insuficientes, que se requiere cambios respecto a la modalidad de cómo se presentan hoy día las drogas, y probablemente van a seguir ocurriendo avances tecnológicos en términos de las drogas y que el sistema le cuesta ponerse y adaptarse a eso, que eso impacta en nuestras unidades, en la seguridad de nuestras unidades, por cierto, que tenemos deficiencia, que decir, de infraestructura, equipamiento y personal, que hay que actualizar las normas, y que si bien se menciona dentro de la auditoría de la Contraloría temas de infraestructura, pero nos parece que hay muchas observaciones que son referidas a procesos de gestión que no necesariamente tienen que ver con mejorías de la infraestructura, y nosotros estamos ocupados de eso, y que se requiere un trabajo intersectorial para enfrentar de mejor manera el problema. Afortunadamente tenemos algunos recursos que nos van a permitir mejorar en parte lo que se ha presentado. Gracias, señora presidenta, por permitir hablar de esto. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario don Osvaldo Salgado. Si me voy a permitir un simple comentario, si quedé impactada con la presentación de la Contralora, creo que estoy más impactada aún con la presentación suya, porque considero que recoge bastante poco del problema, por no decir nada. Diputado Joanet tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, sí, yo tiendo a coincidir con usted, pero, a ver, tengo unas preguntas, pero, a ver, yo entiendo que en general el Estado no está preparado para el nivel de crimen organizado que tenemos hoy día, ¿no? Y por eso es crimen organizado. Está a un nivel de sofisticación del que todavía no nos damos cuenta aparentemente. El 30% de la droga que llega a Europa pasa por acá. En Chile se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. Esas son cifras que da el King College. Como que vemos la información y la dejamos pasar. Pero estamos viendo lo que usted señala, que nos llega a nuestras propias narices, ¿no? Una primera pregunta, ¿de dónde es? Porque aumenta el decomiso, dice efectivamente en los últimos años, desde el 2020 en adelante, de una forma exponencial, casi duplica. ¿Y dónde se está decomisando? Lo digo porque en el caso nuestro, la Araucanía, sabemos perfectamente que hoy día en ciertos sectores hay una serie de invernaderos donde se está cultivando marihuana, incluso con trampas. Ahora se ponen trampas como vietnamita en torno a estos invernaderos. Entonces yo quisiera saber de dónde aumentó esto. ¿A dónde aumentó? El otro día estuve con el delegado, de la región de Coquimbo, me decía que ahí también es un problema gravísimo, en fin. Lo segundo, que quisiera saber qué ha pasado con la mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, porque dice usted que tiene una mesa de trabajo, pero ¿qué significa eso en términos reales? ¿Qué significa que cuando usted dice, a pesar que dice que el Ministerio del Interior no puede financiar, ¿cómo va a financiar esto? Porque lo que observamos objetivamente
es que este es un problema mayúsculo, ¿no? O sea, usted lo acaba de decir, la Contralora igual, pero la respuesta tiene que ser desde el gobierno, desde el Ejecutivo, en forma maciza. Aparte de cambiar la ley, está bien, pero en el corto plazo, ¿cuáles son las medidas aparte de las que usted señaló? Porque lo que estamos diciendo es que está todo funcionando más o menos, usted mismo lo acaba de reconocer, diferencia en problemas de peso, problemas de registro de acta de recepción, incumplimiento de plazo, muestreo de destrucción de contramuestras, falta de seguridad de dependencia, dificultad en contratos asociados de comiso, insuficientes equipamientos, manuales de procedimiento y organización de infusiones erróneos, en fin, deficientes, etcétera, etcétera. Entonces, subsecretario, yo entiendo, y aquí uno tiene que funcionar como Estado. Esta es una problemática de Estado, esta no es una problemática de ventajas chicas, pequeñas, tratar de sacar alguna ventajita o alguna frase para el TikTok. Esto se trata de una cuestión de verdad, en serio. Y claramente el Estado, yo diría, desde acá del 90 en adelante, parece que como que dejó de funcionar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿está pensado con el Ministerio del Interior, o sea, aparte de las propuestas que usted nos entregó, que yo creo de verdad, subsecretario, por su intermedio, presidenta, no son suficientes? No son suficientes, los recursos no son suficientes. Entonces, lo que vamos a hacer en el fondo es un parche, pero el parche no nos sirve sobre todo, y termino con esto, con el nivel de organización que tiene el crimen organizado, el nivel de lavado que tiene hoy día en Chile, entre 8.000 a 15.000 millones de dólares. Está claro que no se lavan las barberías. Eso se está hoy día, tiene un nivel de organización al que nosotros hoy día nos vamos a ir encontrando con sorpresa con el tiempo, en el tiempo futuro, pero la pregunta que hago, aparte de las tres, ¿no? Una mucho más maciza, es de verdad cómo enfrentamos esto, porque como ustedes son el gobierno, ustedes tienen esta mesa de coordinación, ustedes son los que tienen que darnos la respuesta. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. El micrófono este año parece que no me quiere. Muchas gracias al diputado Joanet. Diputada Plasencia, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a quienes no había podido saludar. Feliz año. Agradecer también, presidenta, las presentaciones. La verdad es que son evidentemente temas que son grandes y, como bien se decía, yo también creo que hemos avanzado en identificar todas las herramientas que al Estado le faltan como para poder hacerse cargo de una realidad creciente y que evidentemente no se visualizó durante por lo menos una década, y eso es parte de la realidad. Es decir, si no hemos sido capaces en 10 años de poner al día al Estado para poder adelantarnos a situaciones de estas características, difícilmente lo vamos a poder hacer de un año para otro o en 5 años o en 3. Entonces, qué bueno que lo estamos haciendo ahora, qué bueno que lo estamos identificando, qué bueno que hemos avanzado, pero en ese sentido creo también que deberíamos, dentro de lo que se pueda decir en esta comisión, que tuviéramos algunas luces de cómo se avanza, por ejemplo, en la coordinación intersectorial que se plantea por parte del subsecretario, presidenta, porque me queda claro que eso debiera ser algo que se haga a corto plazo y que tiene que ver con cuestiones que son básicas como actualización de la normativa, ¿cierto? Las visitas a terreno para la mejora de implementación de medidas. A mí me parece que el informe de la Contraloría, presidenta, da cuenta de situaciones que son bastante graves para la seguridad de los funcionarios. Entonces, creo que si no vemos cómo corregir eso, que es muy concreto, ¿no? Tiene que ver con medios e infraestructura, aparte de la actualización de los protocolos, pero en concreto ahí los funcionarios corren un riesgo. Entonces, creo que no podemos seguir arriesgando la integridad física de los funcionarios, y entiendo que no es la intención, pero es parte de la realidad que no se ha mejorado. Entonces, ver cómo se hace ese seguimiento a la implementación de respuestas que se han derivado de la auditoría que hace la Contraloría, pero en el corto plazo. Y en el mediano o largo plazo, yo en realidad creo que más que a largo plazo debiera ser, al menos a mediano plazo, el que podamos mirar realmente cómo se establecen procedimientos que sean más coherentes en tanto la eficiencia del Estado para poder hacerse cargo de del decomiso y la destrucción, en este caso de drogas. Porque estamos viendo que afortunadamente se está haciendo un incremento del decomiso, ¿cierto? Eso quiere decir que se está mejorando la persecución, la investigación, pero cuando tengamos más herramientas incluso vamos a quedar cortos igual. Entonces, creo que es súper importante más o menos visualizar para nosotros que no conocemos modelos
en otros lugares, a ver cómo nos hacen llegar algunas propuestas quizá, o si ya lo han discutido, de una visión comparativa de otros países, por ejemplo, cómo se hace, que creo que es importante para poder tener una panorámica. Si esto va a requerir, por ejemplo, una modificación legal, sería bueno que empezáramos a tener insumos como para poder hacerlo. Y yo insisto, ojalá no en el largo plazo. Esto tiene que ser algo medianamente acotado, ¿no? Por la necesidad. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputada Fríes. Gracias, Presidenta, y saludarlos a todos, agradecer a la Contralora por estos informes de auditoría que nos meten en cómo se implementa la política pública y cómo podemos hacer un aporte en esa materia. Por cierto que es un tema grave, que si hay responsabilidades, estas se tienen que perseguir, pero quiero mirar hacia adelante y cómo vamos mejorando las capacidades del Estado, que me parece que es donde hemos flaqueado o donde por lo menos sus auditorías nos muestran que tenemos debilidades, ya sea en esta materia, ya sea en materia de, por ejemplo, de control de armas, de la DGMN, en fin, hay distintos ámbitos en los que no nos hemos actualizado lo suficiente en este tiempo. Y quiero ponerlo en el marco también, y a lo mejor es como una mirada un poco más comprensiva, pero no por eso complaciente, comprensiva en el sentido de que hemos venido dando un incremento a la lucha contra el crimen organizado, y que eso se ha visto en los decomisos, pero también se ha visto cómo se han elevado todas las tasas, la tasa de homicidios, la tasa de delitos violentos, y todo esto acompañado, digamos, de droga muchas veces, pero también es cierto que no alcanzamos a ver los impactos que van teniendo en las instituciones cada una de estas cosas. Ahora tenemos Ministerio de Seguridad, tenemos normas procedimentales para perseguir, tenemos tipificación de los delitos que rodean y que constituyen el crimen organizado. Bueno, y aparece este eslabón al que no habíamos mirado dentro de todo esto. Y por lo mismo, yo creo que se puede, y yo le pediría, Presidenta, que usted liderara y quisiéramos un trabajo conjunto en esta mesa, en esta comisión, para avanzar en la modificación legal de la Ley 20.000, porque yo me imagino que por más recursos, y perdón que lo diga, por eso se requiere Estado, porque no un Estado frágil y que apenas precarizado, sino que un Estado que tenga capacidad de fiscalizar, un Estado que tenga la logística, la infraestructura para desempeñar las funciones. Y aquí estamos como medio morir saltando con todas las cosas hace más de una década en este caso. Y por lo tanto quería pedirle eso, que trabajáramos como comisión la modificación de esta ley. Ojalá que el Poder Ejecutivo también se sume, porque eventualmente esto puede significar entregarle funciones a otro organismo en términos de quién tiene el decomiso, y pudiéramos cerrar todo lo que es el camino de la droga, que termina en el decomiso y la destrucción, con un proyecto de ley que saliera transversalmente de esta comisión, porque creo que aquí no hay diferencias ideológicas. Coincido con usted, diputada Fríes. Diputado Chalper tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo estaba siguiendo la exposición de la Contralora, a quien aprovecho de saludar. Yo valoro mucho que la Contraloría esté ejerciendo las atribuciones que le franquea la ley para hacerse parte de la persecución del crimen organizado, porque la verdad que en la exposición que ha hecho la Contralora no ha hecho más que ejercer atribuciones que ya tenía. Lo que pasa es que, claro, quizás no eran tan vistosas, pero la fiscalización de las patentes, la fiscalización de los servicios de salud, son cosas que era importante hacer. Por lo tanto, yo lo destaco y valoro mucho que ahí la función Contralora se ejerza. Luego, lo que ha hecho aquí el subsecretario por su intermedio de salud me parece muy valioso también, porque creo que nunca es fácil reconocer falencias del propio servicio que uno registra. Y creo que tiene un especial valor porque si algo se nutre el crimen organizado es de la trifulca política rasca.
No hay nada que beneficie más al crimen organizado que la disputa política ordinaria donde nos vamos sacando los trapos al sol porque usted hizo, que usted no hizo, que hace 10 años, que hace 15 años. Y la verdad es que yo creo que los chilenos están cansados de eso. Cualquiera que lea algo de bibliografía sabe perfectamente que el crimen organizado, hay una expresión que usa el señor Ceballos, es poliamoroso. Le da exactamente lo mismo con quién relacionarse, porque la verdad es que le sirven todos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy valioso. Sí me permito, Presidenta, que nosotros no podemos continuar en este requiem permanente de que toda la semana vemos como un síntoma del cáncer, nos escandalizamos y la verdad que nos pasa algo muy espectacular. Yo, quizás porque tengo parentela del mundo médico, pero cuando a una persona le sale un poroto en el cuello uno se escandaliza, pero cuando va a un endocrinólogo, la verdad que debe ser el 29.000 poroto que ha visto en su vida, entonces no es tan nuevo para él. Para nosotros esto es muy espectacular, pero para cualquiera que sigue el crimen organizado, que el decomiso y destrucción de la droga sea parte integrante de la estrategia, no tiene nada de espectacular. De hecho, me atrevería a decir que es casi de perogrullo, lo cual nos deja una posición bien curiosa. A nosotros nos parece espectacular algo que para alguien que es experto es de perogrullo. Entonces, Presidenta, yo le sugiero 3 cosas. Primero, que acá alguien tiene que tomar conducción de esto. Acá tiene que haber una estrategia contra el crimen organizado conocida, publicada, con metas, con métricas, ojalá con inteligencia artificial para que uno pueda ir a hacerle seguimiento. Mire, uno se mete hoy día a la página web del Consejo Asesor de las Policías, sigue saliendo el señor Cordero como ministro de Justicia, ni eso tienen actualizado. Si es una vergüenza, entonces, ¿quién toma conducción? Normalmente los regímenes presidenciales, los que conducen son los ejecutivos. Ahora, si aquí es necesario crear una instancia distinta, la que quieran, pero esto es una cuestión que tenemos que generar una estrategia con seguimiento, con métrica, porque si no todas las semanas nos escandalizamos por un botón de muestra, pero no avanzamos absolutamente nada. Lo segundo, yo lamento mucho, y lo quiero decir con harta franqueza y tiene que ver con esto también, el que no entendamos que acá el apoyo experto es fundamental. Yo me imagino que, mire, yo he tratado de leer lo que más he podido en los tiempos que uno tiene en la vida parlamentaria, pero todas estas cosas que para nosotros son novedosas no tienen nada de novedosas para países que la están enfrentando hace muchos años. Y por lo tanto, tener asesoría experta permanente es fundamental, pero una asesoría en donde las autoridades de gobierno, parlamentarias y judiciales no aparezcamos como defendiéndonos de ella. ¿Se fija? Porque aquí uno pone un experto y inmediatamente la gente empieza como a defender lo que ha hecho, como intentando justificar su inoperancia. Pero no es que sea inoperante u operante, no sabe. Entonces, si nosotros no hacemos que el comité experto que hemos constituido como mínimo esfuerzo no sea solamente un elemento decorativo que se suena una vez al mes para hacer como una especie de placebo periódico, yo creo que no tiene ningún destino. Y lo tercero que yo me atrevería a decir, yo creo que llegó el minuto de que esta comisión constituya una subcomisión de crimen organizado, que sesione paralelamente a la Comisión de Seguridad, quizás que no lo compongamos los 13 miembros, los compongan 5, pero que de verdad se dediquen a concho. Que vayamos a visitar las cárceles. Mire, yo fui a la cárcel de Rancagua hace poco, donde me mostraron la sección de alta seguridad, pero mire, pasé 3... Ah, sí, pues fuimos juntos. Pasé 3 días sin dormir. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que aquí podemos seguir en esto, digamos, en esta obra, no sé si se acerca a Kafka, no sé qué, pero no vamos a sacar nada. Entonces, yo, dentro de las pocas atribuciones que el Parlamento tiene en esta materia, que es sacar adelante los proyectos de ley, yo lo que sugiero es que ojalá el Ejecutivo haga una estrategia y si no hagamos una especie de instancia de los distintos poderes del Estado para impulsarla y que aquí constituyamos una subcomisión en materia de crimen organizado en particular, porque eso requiere ciertas intensidades, ciertas dosis, ciertas especialidades que no necesariamente la tienen otros temas que aquí tocamos. Yo creo que ahí, a propósito de que algunos están preocupados de los legados, usted dejaría un gran legado, Presidenta, con una subcomisión de crimen organizado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Chalper. Yo tengo 2 preguntas bien concretas al subsecretario de Salud, de redes asistenciales. Dijo en algún minuto usted de que hay un servicio que no ha cobrado las multas establecidas por la ley a los funcionarios. No le dio mucha importancia en el comentario, pero a mí me parece gravísimo, porque por algo la ley establece las multas, los plazos, etcétera. Me gustaría si pudiera explicarme un poquito más esa situación de por qué motivo no se ha cobrado esta multa y qué están esperando para hacerlo, primera cosa. Segunda cosa, respecto de las 9 toneladas, ¿eran? ¿Cuántas toneladas, perdón? Las 9 toneladas, también usted lo dijo como un poquito al pasar, de como que se había tomado esta decisión. No entendí. ¿Quién decidió vender estas 9 toneladas de precursores? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué alguien tuvo la facultad de tomar una decisión de vender algo tan delicado como esto
cuándo se vendió y lo más importante, a quién se le vendió. Gracias, señor subsecretario. Longton. Gracias, presidenta. Muy breve, porque tiene que exponer también el Ministerio Público. Algo dijo del trabajo que se ha desarrollado con el Ministerio del Interior. A mí me llama la atención que ya estando en el tercer año de gobierno y habiéndole entregado tanta plata presupuestariamente a seguridad, este tema no haya sido abordado previamente para efectos de poder incorporarlo en una glosa presupuestaria, ya sea de interior, de salud, de crimen, bueno, la de crimen organizado. El plan contra el crimen organizado, no se haya incorporado, porque está en el nivel de desastre que esto hay que reestructurarlo completamente. O sea, si sigue dependiendo de salud, las condiciones en que está la droga, los hornos, o sea, esto requiere una inversión y una cirugía mayor. Por lo tanto, me llama la atención eso, porque esto debería haberse iniciado desde el día, o sea, este proceso de reestructuración y modificación, no necesitamos solamente el informe de la Contraloría, o sea, esto previamente, me imagino que ya lo había advertido la subsecretaría de Redes, según lo que comenta el subsecretario. Por lo tanto, dicho eso, la pregunta es la siguiente, y quizás está Rafael por ahí, Collado, del Ministerio del Interior, que nos podría ayudar con eso, porque nos llama la atención que con este nivel de desorden, de desprolijidad, de negligencia, incluso de posibles delitos que se puedan cometido, no se haya abordado previamente y no esté una asignación presupuestaria, porque esto es la primera prioridad, es parte del crimen organizado, es parte de uno de los eslabones del crimen organizado. Quizás los eslabones finales, pero es un eslabón, sí. Y por lo tanto hay tanto nivel de amateurismo, de falta de conocimiento, quizás de instituciones sobrepasadas, quizás podría ser la mejor definición, que esto debería precisamente ser parte de todo el andamiaje de lucha contra el crimen organizado. Entonces, la verdad es que si nos están escuchando de otros lados, yo creo que se sorprenderían de lo atrasados que estamos respecto al tratamiento que se le da a las drogas en que se le quitan al crimen organizado. Por lo tanto, la disposición, como dijo el diputado Schalper, de trabajar, porque esto es transversal, o sea, no viene este gobierno, o sea, esto viene funcionando hace muchos años. Si lo sorprendente es que no se haya abordado desde el punto de vista integral, de poder reformar completamente esto. Entonces, la invitación es que si hay una reforma legal, por favor, se haga lo antes posible. Y lo presupuestario, este Congreso va a asignar todos los recursos que sean necesarios, obviamente, para que este tipo de cosas sucedan. Entonces, Presidenta, solamente manifestar la disposición y ojalá que esto no quede solo en una comisión que revisa un gran informe que emite Contraloría. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Les quiero decir, nos quedan en este minuto exactamente 11 minutos. Tenemos que tomar acuerdos de varios oficios que me han dicho que pidamos, aparte de los puntos varios, y falta la respuesta del señor subsecretario y falta la presentación del Ministerio Público. Yo quisiera pedirle al Ministerio Público, yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo enorme en venir, creo que no ha estado de más que escuchen. Es importante, porque esto es como para iluminarse respecto del tema. ¿Será posible que el día miércoles, partiendo la sesión del día miércoles, ustedes puedan hacer su presentación respecto de este tema? Se los agradezco enormemente porque con eso le pido al señor subsecretario de redes asistenciales que haga la respuesta lo más acotada posible para que tengamos los 5 minutos necesarios para poder ver los oficios y todo lo demás. Ignacio. Pero después del subsecretario. Señor subsecretario. Gracias, señor presidente, gracias por las preguntas. Y también agradecer a la Contraloría y a la Contralora porque en realidad esto nos ayuda a mirar los problemas que de una dimensión o de una mirada distinta y que nos permite mejorar. Por lo tanto, agradecemos el trabajo de la Contralora y de la Contraloría en general. Y claro, yo creo que aquí mismo se han expuesto temas que claramente superan, ya mencioné, al trabajo de un ministerio, incluso del aparato de gobierno. Creo que hay muchos más actores que tienen que participar. En lo que compete a nuestra subsecretaría y al ministerio, muchas de las cosas que están planteadas acá y que tienen que ver con mecanismos de gestión están en proceso de mejora, algunas ya resueltas,
y creo que vamos a seguir en ese camino. Creo también que en la lógica operativa podemos encontrar mejor coordinación con la policía, con la fiscalía, a la hora de programar todo lo que tiene que ver con decomiso y con destrucción. Creo que todo eso es mejorable y de hecho estamos en función de mejorarlo. Me parece, y la OMS tiene una oficina que entiendo que ha trabajado con la Fiscalía de manera frecuente, y me parece interesante ver específicamente el aspecto de cómo en otros países producen este proceso de la destrucción. Vamos a investigar, por supuesto, pero creo que vamos a encontrar que en ningún país lo hace de salud, me temo. Con el Ministerio del Interior estamos trabajando en este tema y en otros que tienen que ver con seguridad y salud, y ya mencioné, hemos elaborado un plan de trabajo que tiene los elementos que también se mostraron, y el que a nuestro juicio a nivel del gobierno quien tiene que encabezar obviamente es el Ministerio del Interior, y nos parece que esa mesa que ya está constituida y que hacemos reuniones periódicas ha tenido sus frutos, particularmente en términos de ordenar esta conversación, pero también de allegar algunos recursos que son posibles de tener hoy día. Nosotros hemos solicitado los recursos, ya mencioné, hemos hecho un planteamiento a las autoridades que corresponda para tener una mejoría sustancial en lo que se refiere al manejo de infraestructura y otros, y hasta ahora no hemos sido suficientemente convincentes de eso. Nos parece que es un tema que hay que seguir enfrentando y tiene que haber más recursos, porque esto, sin recursos, probablemente no tenemos ninguna mejor posibilidad de resolverlo de buena manera. De manera que yo creo que me quedo ahí en las respuestas. Me parece que... bueno, lo de las 9 toneladas y lo de la multa al funcionario, por supuesto que está dentro de las tareas que hay que acometer. Hay que cumplir la ley respecto a esa situación, por supuesto. Y... Perdón. No tengo esa respuesta porque ese gráfico me lo entregó el Ministerio del Interior. Quizás la Fiscalía puede tener mejor respuesta que nosotros de salud. Probablemente no vamos a encontrar que seguramente es el norte, pero bueno, esa información no la tengo. Y respecto a las 9 toneladas, efectivamente, esto fue la decisión del director de servicio de entonces. Y la tomó frente a el riesgo, que no es posible determinar cuándo va a ocurrir una situación de desastre, pero el riesgo del desastre era alto, una sustancia combustible que está acopiada en el servicio de salud, y frente a la no respuesta del organismo que correspondía disponer de eso, tomó una decisión de venderla, efectivamente. ¿Cuál era este organismo que tenía que disponer de ella, señor subsecretario? La Caja de Crédito Prendiario. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. A ver, quiero pedir el acuerdo de esta comisión para las siguientes cosas. En primer lugar, me parece genial y muy importante la idea del diputado Chalper. Por lo tanto, quiero pedir la posibilidad de que acordemos generar una subcomisión de crimen organizado dentro de esta comisión que pueda sesionar y trabajar de manera paralela y sesionar, obviamente no de manera paralela, para que el secretario pueda estar presente. Entonces, les pediría el acuerdo para poder conformar esa subcomisión de crimen organizado. Acordado. Sí, dele nomás, diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, quisiera saber si la Cámara está recibiendo los informes trimestrales sobre el avance de la política nacional sobre el crimen organizado. Excelente pregunta. Porque eso sí se envía y es parte de los compromisos que se establecieron. Muchas gracias, diputada Plasencia. Señor secretario. A lo mejor no los envían directamente a la comisión, pero a lo mejor los envían señor secretario, a la Secretaría. A la Comisión de Seguridad Ciudadana no
No han llegado. Le pido por Voy a favor averiguar, entonces que los sí. solicite para que le lleguen y que usted los haga llegar entonces a cada uno de los miembros de esta comisión. Dado que está acordado formar esta subcomisión de crimen organizado, per- pero por supuesto que sí. Y en agricultura también tenemos hecho una subcomisión de, tengo idea, algo, no me acuerdo de qué. Da lo mismo. Me gustaría inmediatamente, para que las cosas sean rápidas, porque no me gustan las cosas muy lentas, ver qué diputados están interesados en participar de esta subcomisión. Creo que un máximo de 5 personas estaría bien, porque si no, esta cuestión va a ser inconducente. Yo entiendo que están todos interesados, pero debemos nominar a 5, porque la verdad es que si somos los mismos 13, esto no va a avanzar en nada. Ok, entonces partamos con los 13, nuestros asesores, y internamente por el grupo de WhatsApp nos pondremos de acuerdo entonces en un organigrama. Yo le voy a pedir al diputado Chalper que nos ayude en eso, para ayudar a organizar el funcionamiento de esta subcomisión. Antes de que se nos acabe el tiempo, que quedan 2 minutos, ¿les puedo pedir 5 minutos de prórroga para alcanzar con todos los acuerdos que hay que pedir, que son varios? Acordado. Entonces, quiero pedir el acuerdo de la comisión para, dado que el día miércoles viene la ministra de Interior a exponer sobre el proyecto de ley que se llama especialización preferente, pero en realidad el nombre técnico no es ese, quiero pedir también aprovechar la oportunidad para preguntarle, para citarla y preguntarle sobre el seguimiento a la reunión que tuvimos en Cerro Castillo con la Comisión de Seguridad de la Cámara y la Comisión de Seguridad del Senado, puesto que el acuerdo era tener una reunión de seguimiento, y además nos interesaría saber qué ha estado pasando con esta comisión asesora que nombró el presidente, puesto que sin resultado de ella poco y nada vamos a sacar. Pido el acuerdo entonces para... Acordado. Quiero también pedir entonces, a ver, por favor, señora diputada Fríes, por favor, le pido silencio. Quiero pedir el acuerdo de la comisión para invitar para este día miércoles que viene al subsecretario Cordero por el tema de la regulación acotada de migrantes. Creo que es fundamental que él nos pueda informar, más que lo que se puede haber dicho por la prensa, de manera directa, de cuáles son las intenciones del gobierno respecto a la situación de los migrantes. Junto con eso también que nos pueda dar una información respecto de la situación real de los migrantes, no solamente de cuántos migrantes vienen de cada distinto país, sino que efectivamente cuántos de ellos están hoy día, en qué situación, cuántos de ellos hoy día se ha detectado que hayan cometido delito, y cuál es la situación eventualmente de expulsión que no se ha llevado a cabo. ¿Pido el acuerdo para esto? Acordado. Quiero pedir el acuerdo además para enviar un oficio a la ministra de Salud para poder saber las medidas que se han tomado a través del Ministerio de Salud respecto de los funcionarios, respecto de todas las falencias que ha dado a conocer en su informe la Contralora. Y efectivamente yo entiendo que este informe de la Contralora es bastante reciente, pero la situación es tan grave que creo que es fundamental saber por parte de la ministra de Salud qué medidas se han tomado concretamente hasta ahora, vía oficio. ¿Les parece ese oficio? Acordado. Diputado Chalper. Usted no escucha. Diputado Chalper me pidió 2 minutos. Uno. Va a ser uno, mire, va a ser uno. Sí. Además también tengo que expiar mis culpas, así que con uno basta y sobra. Presidenta, primero agradecerle a la comisión por la invitación. Desde luego, Lorena Arroyo, que es la subdirectora de drogas, conoce de esta historia hace años y sabe que es una falencia que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Así que nosotros lo que nos podemos comprometer para no seguir en este tema es mandar una minuta a esta comisión explicando nuestro punto de vista como Ministerio Público respecto de esto, que influye en los servicios de salud, pero también influye en el ISP, básicamente porque el Estado, esto no es un problema, nosotros
nosotros tenemos una excelente relación con ellos, pero el Estado ha estado al debe en esta cuestión y como esperamos verlo el miércoles, ustedes se van a dar cuenta con mucha claridad de que esta fue una cuestión que se vio venir por lo menos desde el año 2017 en adelante. O sea, esto era algo que era, por así decirlo, previsible. Y en el fondo el incremento de las drogas, cómo se fue generando el mercado, cómo fue cambiando también el mercado. Hablaban acá, por ejemplo, dónde se estaba cultivando la droga, particularmente la marihuana. Eso lo vamos a ver en el informe. Entonces, lo que le quiero decir, Presidenta, es que nosotros vamos a mandar una minuta para explicar esto de lo que para nosotros como institución estamos viendo de esto. Lo que sí, y esto sí quería decirlo, porque son los 2 minutos, históricamente el Ministerio Público ha planteado esta cuestión a las instituciones, particularmente al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior, y lo propio hizo este fiscal nacional este año, a principios de año, donde mandó también oficio explicando la situación compleja a ambas instituciones. Por lo tanto, quiero decir con eso de que efectivamente nosotros, a la pregunta, por ejemplo, del honorable diputado Longton, por su intermedio, Presidenta, el Ministerio Público había levantado este tema como un tema relevante. Eso, Presidenta. Muchas gracias, señor Castillo. No. Ya, ¿Longton? Sí, estamos todavía nos quedan como 2 minutos. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Quiero enviar un oficio, Presidenta, a la Subsecretaría del Interior y también al Ministerio de Agricultura y a la Policía de Investigaciones, Presidenta, y al Ministerio del Interior, particularmente por las largas filas y el atochamiento que, a propósito del fin de semana largo, sufrieron muchos turistas en el complejo Los Libertadores y la comuna de Los Andes. Yo quedé muy sorprendido por la respuesta del delegado presidencial de la zona, donde señaló de que se vio sorprendido. Él, como que si fuera algo que fue inesperado, esta cantidad de turistas que tuvimos, cuando era evidente que por los precios, en consideración a lo que está ocurriendo en Argentina y otras situaciones, había obviamente un alto flujo que iba a ingresar a nuestro país. Fueron 14, 15 horas que esperaron algunas personas. Presidente, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos funcionarios de Uspallata al complejo de Los Libertadores. Hasta 15 horas esperaron algunos turistas, con todo lo que tiene que ver no solamente con la demora probablemente tal, el fastidio, pero también temas sanitarios. Son 14 horas en que uno no puede prácticamente moverse de ahí. Pero no solamente esto, Presidenta, porque estamos frente a un complejo de Los Libertadores que no tiene más de 5 o 6 años de inaugurado. Y resulta que tiene 15 estaciones, pero funcionan 4 o 5. Entonces, la verdad es que pasa algo parecido a lo del aeropuerto, Presidenta, que hay un nivel de ineficiencia brutal. Es decir, se invierten miles y miles de millones de pesos en infraestructura muy moderna, muy vanguardista, pero resulta que no hay funcionarios. Y no hay un refuerzo por la época estival. Habían 55, 56 funcionarios para recibir esa cantidad infinita de vehículos, Presidente. Entonces, si queremos reactivar a nuestro país económicamente, si queremos que nuestro país vuelva a crecer, obviamente que acá tienen que estar involucrados todos los actores para que este tipo de cosas no sucedan. Involucrado también la Subsecretaría de Turismo, que también le quiero oficiar, porque el refuerzo de funcionarios tiene que ser permanente para este tipo de situaciones, porque estamos además quedando muy mal con el países vecinos y con todo el turista que quiere ingresar en nuestro país para pasar la fiesta o bien venir de vacaciones. Entonces, me parece que esto hay que resolverlo en el corto plazo, Presidenta, porque precisamente está afectando algo fundamental para la región de Valparaíso, que es precisamente el turismo y los ingresos que se producen a propósito de esto. Eso es uno. Y lo otro que quiero oficiar también al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio del Interior a propósito de que está a punto de caerse la tercera licitación de la 4ª comisaría de Quillota, una comisaría que estaba abandonada y que junto a la concejal Regina Brito hemos hecho muchas gestiones para que finalmente se volviera a levantar esta licitación en un barrio que se ha convertido de la noche a la mañana en un barrio muy peligroso, precisamente porque se abandonó la comisaría, se trasladó en términos muy precarios a Carabineros. Hoy día están de mucho mejor manera porque se le trasladó a un lugar que está en mejores condiciones, pero lamentablemente la comisaría corre riesgo nuevamente de caerse. Por lo tanto, Presidenta, oficiar a ambos organismos para que esto no ocurra y que Quillota vuelva a tener su 4ª comisaría funcionando. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Leal, 30 segundos y cuarto. Presidenta, usted pidió un oficio, yo solo había pedido al inicio respecto de salud. Lo que yo le había pedido es que oficiara a la ministra para que diga cuántos sumarios ha instruido. Sí. ¿Cuántos? Exacto. Separados por región o por servicio.
cuántos, y si a consecuencia, y qué medida ha tomado para separar de sus funciones. Yo entiendo Exacto. que los sumarios hay que esperar resolución, pero también hay facultades para suspender el funcionamiento mientras se hace la investigación. Sí, a eso me Entonces, refería con el oficio que yo pedí. En el fondo yo tomé nota de lo que ¿cuántos usted dijo. sumarios, en qué regiones, en qué servicios, y cuántos funcionarios ella al menos ha suspendido su funcionamiento mientras se hacen las investigaciones? Perfecto, diputado Leal. Por último, quiero pedir el acuerdo de la comisión, porque estamos frente a situaciones que se presentan muy de repente, bastante graves respecto del tema de seguridad. Por ejemplo, el tema de los migrantes el otro día. Por ejemplo, hoy día un atentado nuevamente en la provincia de Mayeco, en Lumaco. Y distintas cosas puntuales que van pasando, porque las cosas están pasando de una manera bastante más rápida de lo que uno quisiera. Yo quiero pedir que el acuerdo de la comisión, para poder facultarme en mi calidad de presidenta, para poder eventualmente, y ante una situación de una urgencia, poder determinar los invitados para la sesión siguiente. ¿Acordado? Acordado. Muchas gracias. Sin haber otro tema por tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, señora Contralora. La libero.